Bien, mis amados hermanos, muy buenos días. Aquí estamos en este punto y en esta hora en el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida para todos ustedes quienes nos acompañan a través de estudio bíblico en radiogénesis.tv y a través de Vivo para Cristo TV en Suecia, Estocolmo. Para ustedes, buenas tardes, bendiciones todos. Muchísimas gracias. Muy bien. Avanzamos ya en nuestro ciclo de Éxodo y vamos en el capítulo 2, la historia en la vida de Moisés. Acompáñeme entonces, sin más palabras, al libro de Éxodo capítulo 2 y veamos el verso 11. Dice la palabra: en aquellos días sucedió que creciendo ya Moisés salió a sus hermanos, y pedimos que subrayáramos la palabra aquí, sus hermanos, y los vio en tareas muy duras y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Sus hermanos, muy importante. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos. Observen, la primera vez un egipcio golpea a un hebreo, uno de sus hermanos. Y en la segunda ocasión, dos de sus hermanos, es decir, los hebreos, que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo. Por favor, subraye la expresión tuvo miedo, porque esta será tal vez la única oportunidad, circunstancia en la cual Moisés tiene miedos. Es decir, el carácter de Moisés, como lo fue en Abraham, en Isaac y en Jacob, todos van a pasar por un proceso de madurez hasta alcanzar esa perfección, hasta alcanzar ese carácter en el poder de la palabra. Tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián. Aquí teníamos la tarea, la tierra de Madián, recordando entonces de dónde vienen estas tribus o esta tribu de Madián. Y recordamos, gracias por contestar la tarea, excelente todos quienes contestan. Recordemos que la tierra de Madián hace referencia particularmente a los descendientes de Abraham. Preste atención, Abraham en su segundo matrimonio con Cetura, es decir, los madianitas son una descendencia que viene de Abraham del segundo matrimonio. Muy bien. Básicamente podríamos mencionar esto, luego veremos en detalle ya más a fondo la historia de Madián. Y estando sentado junto al pozo, junto a un pozo de agua, muy importante, 7, observen que habla del número 7, 7 significa plenitud. 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián. Subraye la expresión aquí, sacerdote. Sacerdote, el Cohen. También aquí la palabra sacerdote o Cohen puede significar un hombre de importancia, un hombre de alta estima, un hombre de gran valor. Sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas. Aquí esta expresión, Moisés se levantó y las defendió, nos muestra lo que ya vemos en los capítulos anteriores. Moisés siempre en una actitud de defensa, siempre en una actitud de protección. Moisés siempre en una actitud de justicia, ser justo. No era justo que aquel egipcio maltratara a su hermano, el hebreo. No era justo que entre hermanos hebreos se golpeasen el uno al otro. No es justo que estos pastores de ovejas lastimen a estas mujeres indefensas y no les permitan tomar el agua, no les permitan pastorear a ellas, es decir, el celo entre pastores. Interesante, ¿verdad? Así es que los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas, volviendo ellas a Reuel. Observen este nombre aquí tan interesante, Reuel. Estoy en el verso 18 del capítulo 2 en Éxodo. Reuel es en principio el nombre que más adelante veremos como Jetro.
Probablemente Jetro sea más que un nombre, sea un atributo, un título, y muy probablemente el verdadero nombre de este sacerdote sea Reuel. Sin embargo, cuando entramos a profundizar en el tema sobre Jetro, Yitro y demás, nos daremos cuenta que realmente sobre este hombre hay 7 nombres que determinan su sacerdocio. 7 nombres que determinan su sacerdocio, cada nombre por un día de la semana. Vamos a dejarlo allí solo como a título informativo. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Es decir, hoy avanzaron demasiado. Fue rápido el llegar al pozo y tomar el agua. Ya era permanente este acoso por parte de los pastores y tardaban mucho en regresar. Ellas respondieron: un varón egipcio. Interesante. Observen que ellas lo identifican absolutamente como un hombre egipcio, no de ninguna manera como un hebreo, pues por una obvia razón. Recordemos que en la etapa de la vida de Moisés, básicamente, ¿cuántos años vivió Moisés? 120 años. 120 años vamos a compartirlos en 3 secciones. La primera sección, es decir, los primeros 40 años, Moisés permanece en el palacio de Faraón. En el palacio de Faraón se educa, se establece, se forma, convive, participa, estudia, se prepara en todo lo que es el concepto egipcio, es decir, en la cultura egipcia, las creencias, las artes, la construcción, la arquitectura, entre todas las ciencias que habían disponibles allí, porque evidentemente estos 40 años para Moisés, en la formación que traía como un hijo adoptivo de Faraón. Recordemos que perfectamente, de no ser la historia como la estamos leyendo hoy, muy probablemente, evidentemente Moisés hubiese llegado a convertirse en un faraón de Egipto. Ya está un hijo presente allí que es Ramsés, el hijo de Faraón, el hijo legítimo de Faraón. Ahora bien, los segundos 40 años en la vida de Moisés nacen precisamente aquí, en este capítulo 10, en el segundo capítulo de Éxodo, en el verso 18. Cuando es identificado como un egipcio. Esa es la segunda jornada que va a vivir ahora Moisés en Madián durante 40 años. 40 años. ¿Qué sucede con la vida de Moisés durante 40 años? Obviamente va a formar familia, se establece, pero muy importante es que a lo largo de estos 40 años Moisés se desprende de su formación egipcia, de su adaptación a esa cultura egipcia, y ahora empieza a vivir una vida pastoral muy importante. Ahora se convierte en un pastor de ovejas, a la par de un sacerdote madianita que muy posiblemente tenía creencias en algunos dioses, ¿verdad? Pero que ante todo recordemos que este sacerdote de Madián, Reuel, Jetro, Yitro y otros nombres además, también viene de la genealogía de Abraham. Muy importante, porque este encuentro de Moisés con quien será ahora su suegro, Yetro, Reuel, va a tener una poderosa influencia en la vida de Moisés. Y finalmente, la tercera etapa para completar los 120 años de Moisés, pues nos daremos cuenta que permaneció después 40 años en el desierto como líder, como hombre de Dios, sacando a su pueblo de aquella opresión, de aquella esclavitud. Recordemos también que este libro de Éxodo nos viene a hablar de salvación y nos viene a hablar de redención. Muy importante, lo iremos desarrollando en la medida que avancemos. Muy bien. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a este hombre? Llamadle para que coma. Llamadle para que coma. Observen que Reuel tiene ese corazón de agradecimiento, esa actitud de atención. Y de hecho Reuel traduce o significa pastor de Dios. Muy interesante. Y Moisés convino, verso 21, en morar con aquel varón, convino en morar. Aquí la expresión morar pareciera que es muy rápida, porque hay una coma y dice: y él dio a su hija Sífora por mujer a Moisés. Pareciera ser que entre que permaneció o quiso morar y la coma siguiente, esa coma tiene años. Es decir, no fue al momento simplemente que Moisés llegó a casa, se establece, permanece y posteriormente, por supuesto, se casa con una de las hijas
de este sacerdote, Sífora también, por la mujer de Moisés. Y ella dio a luz un hijo, quien fue llamado por el nombre de Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Esta expresión Gersón, hace referencia a ser extranjero. Obviamente, Moisés tiene claridad que está en una tierra que no es su tierra. Obviamente, él sabe que viene de una connotación hebrea. Obviamente, él sabe que Egipto es el poder del momento. Así es que llama a su nombre Gersón, indicando: porque soy forastero, porque soy extranjero. Verso 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto. Observen, esto es muy importante. Murió el rey de Egipto. Y hablando del rey de Egipto, recordemos que en los últimos o en los primeros capítulos de Éxodo mencionamos que evidentemente este rey no conoció de ninguna manera, ni recordó de ninguna manera quién era José. Esto nos deja una enseñanza muy importante a nuestros días. Es muy, pero extremadamente fundamental, necesario, que nosotros enseñemos a nuestros hijos permanentemente la palabra. ¿Por qué? Porque este rastro que nos deja el texto bíblico nos muestra que después de José ser el hombre de confianza, el gobernador de todo Egipto, prácticamente el rey, prácticamente el faraón, porque así lo dijo el mismo faraón: después de mí absolutamente eres el dueño y señor de todo. De tal manera que la posición de José fue tan importante, tan de máximo nivel, que no tiene sentido cómo unas generaciones después no hay rastro de José. Dice: el faraón no conocía en absoluto quién fue José. Es más, este pueblo hebreo es un pueblo que me produce temor, crecen, se multiplican, y es muy importante que los calmemos, los controlemos, porque se pueden convertir en nuestros enemigos y se pueden juntar con nuestros enemigos y nos pueden atacar. ¿Qué nos indica este texto? Es muy importante que las generaciones siempre estemos recordando la palabra, recordando la palabra, recordando la palabra. Esto me trae a mente un ejemplo moderno, sencillo. Una compañía de publicidad se encargaba de promocionar un producto determinado, vamos a decir una soda, muy conocida en el mundo entero. ¿Qué necesidad había de promocionar aquella bebida cuando es una bebida tan reconocida en el mundo, en las naciones? El publicista dice: es necesario que la recordemos porque las nuevas generaciones, los niños, tal vez no la conocen, es decir, tal vez no la conocen. Por lo tanto, cada año necesitamos promocionar el producto, cada año necesitamos tener una buena imagen del producto, cada año necesitamos que las nuevas generaciones entiendan que este producto ha permanecido por años siendo y ocupando un primer lugar. Esto nos muestra, para parafrasearlo de esta manera, cuán importante es que nosotros enseñemos a nuestros hijos que tenemos a un Padre eterno, a un Dios todopoderoso, que ha existido, que permanece y que su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia son siempre. No podemos dejar de recordarlo. Parece ser que la historia de José se perdió en el tiempo. Así lo muestran estos textos. Ahora muere el faraón, verso 23, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Subraye por favor en el verso 23 la palabra y clamaron. Hasta este momento, después de todo lo que ha transcurrido en el principio de Éxodo, apenas vamos en el capítulo 2 y en el verso 23, pero en este recorrido han traspasado ya muchos años de esclavitud, un pueblo sometido, humillado, con cargas, pasado al proceso propiamente de la esclavitud, sin ningún derecho, sin ninguna opción, sin ninguna posibilidad, sin ningún beneficio. A esa condición llegó el pueblo de Israel. Hasta este momento, en el capítulo 2, verso 23, por primera vez el pueblo de Israel, en su condición de servidumbre, dice el verso 23, ¿qué hicieron? Clamaron. Por favor, dígalo conmigo: clamaron. Esta mañana veía en las noticias cómo precisamente en un país nuestro, latino, hispano-latinoamericano, llamado Venezuela,
mostraban en una escena de fotografías cómo el pueblo de esta nación se encuentra postrado de rodillas en los parques, en las avenidas, en tantos lugares. ¿Y qué está haciendo este pueblo? Está clamando, están gimiendo, están clamando para que haya la misericordia de Dios. No para que el presidente o el gobierno, no, para que la misericordia de Dios alcance a esta nación. Y por supuesto que nos unimos desde luego a ese clamor. Ahora, dice aquí, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Qué precioso este texto. Y subió el clamor de Dios. Es decir, estos hebreos que conocían de un Dios todopoderoso, que vienen de la generación de Abraham, de Isaac y de Jacob, que conocieron la hazaña grandiosa que Dios hizo en la vida de José, en el transcurrir de las generaciones perdieron el norte, perdieron su dirección, se asimilaron, buscaron su interés propio, el dinero, las riquezas y demás. Estoy también en este estudio que desarrollamos acerca de Éxodo. Quisiera tal vez compartir un poquito esta historia. Faraón no solamente esclavizó a los hijos de Israel, sino que también intentó matar a todos los niños varones que nacían de las mujeres hebreas. Dice entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echad al río a todo hijo varón que nazca y a toda hija preservad la vida. Y esto nos muestra cómo los esclavos en Egipto, los hijos de Israel, edificaron para Faraón ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pitón, que significa boca de integridad, y Ramsés, que significa trueno de norma. ¿Qué significa esto? Significa que hasta el día de hoy nos narra este estudio bíblico que estoy desarrollando, cómo el hombre se ocupa por la capacidad, el conocimiento, el estudio. Por supuesto, muy importante estudiar, prepararnos, pero el único propósito con el cual nos preparamos es uno. ¿Cuál? Somos esclavos de un sistema económico, el dinero, las propiedades, la riqueza. Queremos más, queremos más, queremos más, y esto nos hace esclavos. Lo que queremos significar básicamente con este texto es que así como los hijos de Israel cayeron en la tiranía egipcia por la necesidad de ganarse el sustento, la gente del mundo hoy en día está también bajo la tiranía de los sistemas económicos. Aún el hecho de que pasan tiempo divirtiéndose en el mundo es una señal de que se encuentran bajo la tiranía de Satanás, porque observen que aquí en el texto de Éxodo, Faraón representa indudablemente a Satanás. Opresión, esclavitud, miseria, pobreza, ruina, toda la inmisericordia posible. Y hoy vivimos en un mundo totalmente esclavizado. El dinero, la riqueza, las posesiones, las diversiones, los placeres, todo esto nos indica que estamos sujetos al príncipe de este mundo. ¿Qué dice la palabra? Que el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. Y entonces estamos cargados, afanados, oprimidos, los costos, las aseguranzas, los pagos, los biles y todo lo demás cargados en opresión que no nos permiten tener un tiempo de familia. Por favor, un tiempo de familia, un tiempo de familia, un tiempo de familia, un tiempo de unidad, un tiempo de clamor. Este pueblo hasta tanto no pasó toda esta opresión, se les había olvidado absolutamente por completo tener un tiempo de clamor a nuestro Padre eterno. Y oyó Dios, dice el verso 24, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Por favor, dígalo conmigo, se acordó de su pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que Dios hizo ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y con Jacob. Por eso mencionamos ayer que así como Éxodo es una continuación de Bereshit, no tanto desde el punto de vista desde la creación, pero sí desde el punto de vista de los patriarcas, vemos ahora cómo aquí lo confirma y dice: y se acordó del pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Atención, y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. ¿Acaso Dios se había olvidado de este pueblo? Por supuesto que no, pero este pueblo sí se había olvidado de Dios. Este pueblo se había entregado a idolatría, se había asimilado, y lo vamos a ver en los capítulos siguientes. Pastor, ¿por qué está diciendo esto? Bueno, porque tal vez usted podrá decir, pero no fueron todos. Aquí vemos algo muy importante. No todos los israelitas fueron oprimidos y esclavizados. ¿Por qué? Porque muchos de los israelitas trabajaban directamente para el gobierno de Faraón, se asimilaron. Eso lo vemos y lo hemos visto, lo vimos en el Holocausto, lo veremos más adelante
adelante, cuando lleguemos a la historia de Yeshua. Recuerden a Zaqueo, trabajaba como recaudador de impuestos. Todas estas historias hoy igualmente se complementan. Así es que miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Los reconoció quiere decir que Dios sabía que había un pacto que él tenía con su pueblo. Pero ese pacto que estaba vigente, el pacto de Abraham, de Isaac y de Jacob, había sido omitido por el pueblo de Israel, por los hebreos. De tal manera que hasta el verso 23 ellos clamaron. ¿A quién? A Dios Todopoderoso, Hashem. Se acordaron que ellos eran hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice el Señor, qué preciosa palabra, que los reconoció. Es decir, empieza el tiempo de la redención, el tiempo del pacto de Dios se renueva. Capítulo 3. Apacentó Moisés las ovejas de Jetro. Y observen que aquí ya cambia de Reuel a Jetro. Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb. Observen que aquí nos habla del monte Horeb, monte de Dios. Este monte Horeb o monte de Dios también es conocido como el Sinaí. Es decir, en todo el desierto del Sinaí, en todo ese valle del Sinaí se encuentra el monte Horeb. Monte de Sinaí. Es muy importante porque lo veremos en muchos textos en adelante. Y se le apareció, por favor subraye en el verso 3, en el capítulo 3, verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová. Observen, aquí no dice Dios, aquí dice se le apareció el ángel de Jehová. Esto en hebreo es Melach Hashem. Melach Hashem, le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. La palabra zarza en hebreo, esnet, significa Sinaí, y esnet, Sinaí está lleno de zarzas, está lleno de esnet. Es muy probable que por eso se llame así Sinaí, porque crece esta zarza, crece este esnet en aquel lugar. Pero aquí hay algo muy importante. Una llama de fuego. ¿Qué representa el fuego? El fuego tiene varias connotaciones. El fuego representa luz, el fuego representa calor, es decir, calor en el sentido de que produce calor, pero si nos acercamos demasiado al fuego, ¿qué sucede? Nos podemos quemar. Muy importante. También el fuego representa la palabra. El fuego a través de la luz representa sabiduría. El fuego a través de la palabra representa la verdad. Este fuego es muy importante porque han transcurrido, amados hermanos, aquí en este verso, aproximadamente 200 años después de que Dios habló a Jacob. Lo veremos enseguida. Ahora Dios, a través del ángel, se presenta por primera vez ahora con Moisés. Muy importante. Y observen que vamos a ver niveles. La primera aparición del ángel de Hashem, del ángel de Jehová, se produce en una llama de fuego. Si usted va al libro de los Hebreos, en el capítulo 12, verso 29, lea ese texto, por favor. Dice que el fuego de Jehová es un fuego consumidor. Muy importante, lo veremos también un poco más adelante en otros textos. Entonces, él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Qué visión tan importante. Moisés no podía entender cómo podía pasar esto. La zarza estaba en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré. Observe que la primera palabra que vemos aquí es miró, y luego la segunda expresión dice y veré. Esta expresión veré, es decir, yo veo, miro momentáneamente algo, pero cuando ya me llama la atención, cuando es de mi interés, ahora miraré con detenimiento. Muy importante, porque normalmente en la vida de la iglesia tenemos a muchas gentes que solamente ven, pero no miran. Observe la diferencia entre ver y mirar. Mirar significa que ahora esto ha llamado tu atención, que esto es importante para ti. Muchas gentes en las iglesias, en nuestras congregaciones, ven una zarza que arde, que no se quema, pero mirar la zarza que no se quema tiene otro sentido mucho más profundo. Iré yo ahora y veré esta gran visión.
y veré esta gran visión, por qué causa la zarza no se quema. Verso 4. Viendo Yahweh que iba a ver, lo llamó Dios de medio de la zarza y dijo, por favor, observen el verso 4, que aquí ya hay una segunda expresión de Dios. Viendo Yahweh Elohim, Yahweh Elohim. Y aquí ya no nos dice el ángel de Jehová. En el verso 4 ahora nos dice, viendo Yahweh Elohim, que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza. ¿Dónde está Dios? Dentro de la zarza. ¿Dónde está Dios? Dentro de este fuego. Y de en medio de la zarza le habla a Dios y le dice, atención, ¿qué le dice? Subráyenlo. Moisés, Moisés. Esta expresión Moisés, Moisés la hemos escuchado ya en Bereshit en otra ocasión. Libro de Génesis, capítulo 46, verso 2. Recordemos este texto tan maravilloso. Libro de Génesis, capítulo 46, verso 2. Recordemos que ahora Jacob recibe la noticia de que José, su hijo, vive, toma la decisión de aceptar esa invitación de ir a Egipto, tiene las dudas, Egipto no es lo que él espera, Egipto no es el propósito. Jacob ya sabe la profecía que había recibido Abraham, que pasaría con el pueblo de Israel. En esa tierra de Egipto, Israel sería puesto como nación extranjera en una condición de esclavitud. Es decir, Jacob sabía y tenía temor por esta circunstancia. Sin embargo, en el Génesis 46, Bereshit 46, verso 2, habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo, Jacob, Jacob. Observe, Moisés, Moisés, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. ¿Qué respondió ahora Moisés? Moisés, Moisés. Y respondió, heme aquí. Qué estudio maravilloso, ¿verdad? Apasionante, se repite. Estos son los hijos de los patriarcas. Esta es la generación. Moisés, Moisés, Jacob, Jacob, quiere decir, eres amado para mí. Eres amado para Dios. Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué te está diciendo el Señor? Quita el calzado significa apártate, quítate lo que te conecta con el mundo, quítate lo más bajo que hay en tu vida, tu calzado, quítate esto que es algo temporal. Y pisa esta tierra, porque esta tierra es la tierra espiritual a la que yo te voy a llevar. Quítate tu calzado, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, observen que aquí en el verso 6 hay una nueva expresión de Dios. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre. Observen, aquí ya no dijo el ángel de Jehová, no dice Melach Hashem, no dice Elohim, ahora dice yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Segunda ocasión en la cual Moisés tuvo miedo. Ahora, aquí esta expresión miedo no es miedo en el sentido de miedo, es miedo en el sentido de temor, de respeto. Dice incluso que cubrió su rostro porque tuvo miedo, es decir, es una actitud de humildad, porque si hay una expresión con la que podemos definir a Moisés, evidentemente es su humildad. Los mismos egipcios en el palacio reconocían la humildad que tenía este hombre llamado Moisés. Y de manera muy lenta él se cubre su rostro porque no podía ver ese resplandor de Dios, así de manera intempestiva. ¿Qué nos significa esto? Que cuando nosotros nos acercamos a la palabra, debemos acercarnos lentamente. ¿Por qué menciono esta expresión? Porque hay tantas personas en el ministerio que corren. De pronto, así en el momento en que Dios toca sus corazones, empiezan con tanto fuego, con tanto ardor, con tanta pasión la vida del ministerio, corren, estudio bíblico, seminario, avanzan, estudio, y repentinamente, así mismo como avanzaron, así mismo se alejaron.
terminan muy cansados. Vemos cómo aquí Moisés cubre su rostro para ver, porque realmente él no podía ver intempestivamente ese brillo, esa luz, ese fuego, ese poder de Dios. Tenía que ser algo de humildad, de honra, de reconocimiento y con mucha lentitud. Así es que quiero dejar en los corazones de tantos hombres y mujeres que quieren correr en la vida del ministerio. Hoy conozco hermanos que empezaron como pastores, sirviendo y amando al Señor con tanta pasión, pero ya no solamente son pastores, ahora son profetas, ahora son apóstoles, ahora son arcángeles, ahora son querubines y ya no tienen más títulos que colocarse. Humildad, lo que el Señor nos llama, es a ir lentamente al propósito de servir, porque ministerio significa servicio. Y luego dijo Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Subraye por favor la expresión mi pueblo. Aquí Yahweh habla ahora no de Israel, no de una nación. Ahora Yahweh habla de mi pueblo. He visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Por favor, subraye estas dos expresiones. He visto y he oído. He visto y he oído. A causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Mis amados, el tiempo se nos ha terminado. Vamos a dejarlo aquí en el capítulo 3, verso 8 para que continuemos. Quería llegar hasta este punto de la zarza ardiente en esta semana. Apasionante Éxodo, ¿verdad? Apasionante. Y por supuesto que estamos caminando un poco rápido en los textos, pero estamos aprendiendo cada día algo nuevo. Un tiempo de Shabbat, un muy buen fin de semana. Shalom para todos, gracias por compartir el video, muchísimas gracias por sus comentarios y por favor continúen la lectura en Éxodo en el capítulo 3 porque continuaremos el siguiente día, lunes, muy temprano, aquí estaremos en Estudio Bíblico Devocional. Bendiciones para todos.